los dicarboxílicos. Entonces tienen ya dos grupos carboxilos. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Es el ácido etanodioico. Etano porque tiene dos carbonos. Simplemente se pone dioico nada más. Aquí, por ejemplo, mira, dos carboxilos, pero son 3 carbonos en total. Entonces, en vez de ácido etanodioico, ahora es propanodioico. Son 3 carbonos, propanodioico. Y siempre terminación dioico, porque son 2 carboxilos. Aquí, ¿no? Este de acá ya es un ácido, pero con presencia de enlace doble. Entonces, en este caso, debemos indicar la posición del doble, no pasarlo por alto. Entonces se enumera, pero como está en medio, la posición es 1, contando desde cualquier extremo. ¿Sí o no? Entonces sería ácido, luego posición del doble, 2, el menor valor, 2. Buteno, buteno. Como si fuera un alqueno puro, ¿no? Buteno. Y luego dioico. Muy bien. ¿Ya? Claro, este de acá tiene 2 isómeros porque como hay doble enlace, hay un isómero cis y otro que es trans. Y tienen propiedades diferentes, ¿no? A uno se le llama ácido maleico y el otro fumárico, ¿no? También es un ácido dicarboxílico, el ácido aftálico. Hay otros ácidos por acá, pero que tienen además de carboxilo otro grupo funcional, ¿no? Y entonces son compuestos polifuncionales, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el carboxilo y está el OH, ¿sí o no? Es un compuesto orgánico polifuncional, ¿de acuerdo? Así se le puede llamar simplemente, compuesto orgánico polifuncional, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, si queremos nombrar esto, primero debemos hacer lo siguiente, mira. Vamos a elegir el grupo carboxilo como prioritario. Es el que tiene más prioridad. Entonces, ¿qué significa? Que este compuesto lo vamos a nombrar como si fuera un ácido, no como un alcohol. ¿Ya? El carboxilo tiene más prioridad que el hidroxilo. Entonces, establecemos la cadena principal, procedemos a enumerar. Ahí está. Y este grupito que solemos llamarle hidroxilo, vamos a llamarle hidroxilo. ¿Por qué? Porque vamos a nombrarlo como si fuera como lo que es, mejor dicho, un sustituyente más. ¿De acuerdo? Ese va a ser el nombre que se le va a asignar, hidroxi. Ya no hidroxilo, sino hidroxi simplemente. Entonces el nombre queda así. Ácido, la posición del hidroxi es 2, 2-hidroxi. Y luego en la cadena principal, ácida, sería propanoico. ¿De acuerdo? Propanoico. Muy bien. Este es el famoso ácido láctico, que se encuentra en el yogur, por ejemplo, ¿no? Que se forma a partir de la lactosa de la leche. Este es un ácido tricarboxílico, porque tiene 3 carboxilos. Pero también hay OH, por lo tanto, es un compuesto orgánico polifuncional. Análogamente al caso anterior, debemos dar prioridad a uno de ellos, al carboxilo o al hidroxilo. Más prioridad tiene el carboxilo, por lo tanto lo nombramos como un ácido, no como un alcohol. Pero este ácido no es un ácido monocarboxílico, sino dicarboxílico. Mejor dicho, vamos a nombrarlo así, como dicarboxílico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es decir, vamos a elegir esa cadena principal, vamos a enumerar la cadena principal, y da lo mismo desde derecha a desde izquierda, dado que los sustituyentes están de forma simétrica, ¿no es cierto? Al medio. Entonces, vamos a llamarlo así, ácido. Esta va a ser la base, ácido, ¿de acuerdo? Y luego, como son, ¿cuántos carbonos? Son 5, ¿no? Son 5 carbonos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces va a ser así, mira. Vamos a nombrarlo así, pero te voy a borrar acá. Ya está. Ya sabemos que esto va a ser un sustituyente más. Y su nombre ya no es hidroxilo, sino hidroxi. Como en la cadena principal no pueden caber
todos los carboxilos, eso quiere decir que vamos a nombrar este compuesto como un ácido dicarboxílico nada más, aunque en la realidad es tricarboxílico. La razón es que no existe una cadena principal capaz de contener a los tres. Caballero, solamente dos. Entonces el de arriba va a actuar como un sustituyente más. Pero cuando el carboxilo actúa como un sustituyente más, el nombre que se le va a asignar es carboxi. De carboxilo, carboxi. Así como el hidroxilo le pasamos a llamar hidróxido. Bien. Entonces el nombre lo tenemos acá. De ácido 3-carboxi. 3-hidroxi. ¿De acuerdo? Y luego propano dioico. ¿De acuerdo? Ahí está. Es el famoso ácido cítrico que se encuentra en el limón. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir avanzando con la práctica dirigida para no atrasarnos. Vamos a ir por acá. A ver, ¿cómo sería este de acá? Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? A ver. ¿Qué enunciados son correctos con relación al siguiente compuesto orgánico oxigenado? Vamos a ver. Vamos a borrar por acá. La primera dice, es un ácido dicarboxílico insaturado. ¿Qué dirían ustedes? Eso no es. Eso no es. A ver, vamos a ver por acá. Muy bien. ¿Dónde está la...? A ver por acá. Muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen los demás? ¿Verdadero o falso? A ver. Este es el ácido que tenemos acá. Aquí hay un carboxilo, aquí hay otro carboxilo. ¿Qué más? Acá hay un doble enlace. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es doble o triple? Aparece, a veces son, a ver, se ve un poco... Bueno, viendo los hidrógenos, viendo la cantidad de hidrógeno, ese es simple, ¿sí o no? ¿Verdad? Parece doble, ¿no? ¿Sí o no? Parece doble. Pero por la cantidad de hidrógeno nos damos cuenta que es simple. Ya. Entonces, hay otro carboxilo, ya. Entonces, listo. Es un ácido dicarboxílico insaturado. Correcta, dice, ¿no? Correcto. Pero, a ver, vamos a ver. Dice, en la cadena carbonada principal hay dos grupos carboxilo, ¿de acuerdo? Y un doble enlace carbono-carbono. Dice que hay un doble enlace carbono-carbono. Es un ácido dicarboxílico insaturado. Pero el doble, a ver, el doble, este no es doble, ¿sí o no? Porque yo veo acá dos hidrógenos, y dos hidrógenos se supone que es enlace simple, ¿sí o no? Es enlace simple. En todo caso, para que sea doble, porque parece que así lo está considerando la solución, que el enlace doble, entonces, en vez de CH2, ¿qué debería haber ahí? CH, ¿sí o no? Solamente así tendría sentido, ¿verdad? CH. ¿Sí o no? Porque si no, no se cumpliría la tetravalencia. Ahí sí estaría bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí sí sería correcto, ¿sí o no? Parece que así lo está considerando. Ya, vamos a ver de todas maneras, vamos a corroborar con las demás proposiciones. ¿Ya? La segunda, por ejemplo, presenta dos grupos funcionales diferentes. A ver, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Bueno, pero son del mismo tipo. Pero se supone que si está considerando doble acá, entonces habrían dos tipos diferentes, ¿sí o no? Y justo acá dice, ¿no? El grupo carboxilo y el doble enlace son dos grupos funcionales diferentes. A ver, como les digo, está considerando esto como doble. ¿Ya? Por eso es correcto. Y la última, ¿qué dice? Su nombre sistemático es, bueno, vamos a enumerar. La cadena debe pasar, pues, debe ser la horizontal, ¿sí o no? La cadena debe ser la horizontal. Entonces se procede a enumerar. Y se está enumerando de la derecha, ¿por qué? Por el doble. Por el doble, justamente. Por el doble. Entonces es doble, caballero. Bien. Sino que al momento acá de tipear el problema, ahí se han puesto muchos hidrógenos. Bien. Entonces, el terbutil se encuentra abajo y el nombre es así, ¿no? Ácido 4-terbutil, terbutil.
porque es el nombre de la ramificación, y está en la posición 4. Y luego ex, porque claro, está nombrando en la forma actualizada. Primero ex porque son 6 carbonos, luego prosigue la ubicación del doble, que es ubicación 2, ¿no es cierto? Y luego enodioico. ¿De acuerdo? Enodioico. Enodioico porque, bueno, dioico porque son 2 carboxilas, pues, ¿no? Es un ácido dicarboxílico. Entonces, enodioico. En la forma antigua, de repente es más intuitivo. En la forma antigua es así, ¿no? Butil 2 hexeno. Hexenodioico. Dioico. Así. ¿De acuerdo? Hexenodioico. Bien. Entonces, en ese caso, sería incorrecto porque no coincidiría. ¿No es cierto? Porque acá dice enoico nada más. Dice, debe decir en hexenodioico. Entonces la clave sería la B. Muy bien. Siguiente pregunta, a ver qué es lo que dice la 9. Dice, se neutralizan 3,20 gramos de un ácido orgánico cuya fórmula global es, muy bien, con 50 mililitros de hidróxido de potasio, ¿no? 1 molar. Entonces, respecto a ello, señale verdadero o falso. A ver. Vamos a ver. Dice, el ácido orgánico contiene 3 grupos carboxilos. Vamos a ver, ¿no? Seguramente eso lo vamos a hallar mediante los cálculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dado que tenemos un ácido y una base, entonces ahí ocurre una reacción química de neutralización y nos dan datos para calcular. Entonces, vamos a ir avanzando en todo caso. Tenemos la base y tenemos el ácido, ¿no es cierto? Ahora, me dice que el volumen de base ha sido 0,05 litros. Porque eso es 50 mililitros, ¿no es cierto? Eso es 50 mililitros. Luego, dice que la masa del ácido ha sido 3,2 gramos o 3,20 gramos. Muy bien. Y como me dan la fórmula del ácido, se puede calcular con los pesos atómicos la masa molar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, se supone que este es el volumen consumido y esta es la masa también consumida. Pero se supone que esas cantidades están relacionadas. Entonces ponemos esta situación. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es eso? Bueno, el primer miembro es el número de equivalente gramo de la base. Y el segundo miembro es el número de equivalente gramo del ácido. ¿Sí o no? Ahí está. Solamente que acá se ha puesto como normalidad por volumen en el primer miembro y en el segundo miembro para el ácido como teta por moles. Pero es válido eso. Entonces reemplazamos la normalidad es 1. ¿Y por qué vale 1 la normalidad? Lo que pasa es que la molaridad es 1. Y como la base tiene un solo OH, su teta vale 1. Y cuando el teta vale 1, ¿cómo es la molaridad y normalidad? Iguales, ¿sí o no? 1. 1. 1 molar, 1 normal. Y esto que está aquí arriba, mira, esto que está acá arriba, esto es 1 normal, ¿sí o no? Un equivalente de gramo por litro. Entonces se pone 1 acá. Luego el volumen de la base. Lo estamos reemplazando 1, volumen. El teta queda como incógnita. Y el número de moles se ha reemplazado como masa dividido entre la masa molar. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, como el teta sale 3, se supone que el ácido es triprótico. Y ahí nomás vamos viendo que la 2 es verdadera, ¿sí o no? ¿Y la 1? La 1 es verdadera. Entonces las dos primeras son verdaderas. Falta la última. Dice, el nombre yupa de uno de los isómeros de posición del ácido orgánico es, el que está ahí con el nombre dado. Vamos a ver. Habría que averiguar si el nombre que nos dan tiene una fórmula que corresponde con el dato que nos dan a nosotros inicialmente. Entonces, mira, esta es la fórmula, bueno, esta es la estructura del nombre que nos dan, ¿sí o no? El dato del nombre es ácido 3-carboxi
3-hidroxipentanodioico. O sea, como dice pentanodioico, entonces tengo que colocar 5 carbonos con los carboxilos a los extremos, ¿no es cierto? Muy bien. Y además, si yo enumero 1, 2, 3, 4, 5, en el carbono 3 y en el carbono 3 debe haber un carboxi y un hidroxi, ¿sí o no? Entonces, esta es la estructura de ese nombre. Y si sumamos todos los átomos, nos resulta la fórmula C6H87. Y esa fórmula coincide, ¿no?, con la que nos da el problema. Por lo tanto, son isómeros. Por lo tanto, sería verdadera. Y la clave sería la B. Todas son verdaderas. Grabamos. Clave, a ver, de la siguiente pregunta. Ajá. Este es un compuesto donde vamos a nombrar básicamente. Es una molécula bien grande, pero vamos a reconocer las partes más importantes. El grupo alqueno, o sea, el doble enlace, y el carboxilo. Por ahí hay un cloro que pasa desapercibido. Y bueno, vamos a proceder a nombrar. Bueno, ahí está, y claro, se supone que la cadena debe pasar por este carbono, debe proseguir por acá y buscar al doble, ¿no? Y luego, más carbonos. Entonces, no de frente. Esa es la cadena principal. ¿De acuerdo? Y luego se enumera. Y se ha empezado de la derecha por prioridad, ¿no es cierto? Por prioridad. Bien. Entonces tenemos las demás ramificaciones. Ahí está. ¿No es cierto? Arriba tenemos metil, por acá también un etil, por acá cloro. Muy bien. Entonces, por orden alfabético, ¿quién va primero? A ver, cloro, etil. ¿Quién va primero, chicos? ¿Quién va primero? Isobutil, ¿no? ¿Sí o no? Isobutil, claro. No, isobutil no, porque se toma en cuenta la I. Entonces sería cloro. Así es. Cloro. Muy bien. Entonces, aquí está. Claro, ácido porque estamos nombrándolo como un ácido carboxílico, ¿sí o no? Entonces, después trans. Primero, cloro. 3 cloro, está bien, ¿no? Cloro, ahí está, posición 3, muy bien. Luego el etil, orden alfabético. El etil está aquí. La posición 4, correcto, 4. Luego viene el isobutil. Pero hay dos, ¿no? Uno en el 6 y otro en el 7. Por eso 6, 7, diisobutil. De acuerdo, muy bien, vamos bien. Luego, falta el de arriba, el metil, que son 2. Y están en el carbono 9. 9, 9, dimetil. Ya. Hasta ahí terminan las ramas. Y luego viene el nombre, que puede estar en forma antigua o actualizada. Veo que, como dice DEC, está en forma actualizada. Entonces, DEC porque son 10 carbonos. Ahora, posición del doble, 6. ¿No es cierto? Y si fuera un alqueno diríamos eno nada más. DEC 6-eno. Pero como es un ácido, enoico. Enoico. Muy bien. Entonces, ese sería el nombre, ¿no? Ahora, es trans, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta los grupos, vamos a decir, predominantes, ¿no? Por ejemplo, este es tu X y este es tu Y del primer carbono, del doble enlace. X y Y. ¿Cuál tiene más prioridad? ¿Cuál de los dos tiene más prioridad? ¿Quién tiene más carbonos? X, ¿no? Entonces me quedo con X. Ya. Claro, es que X tiene ¿cuántos carbonos? 5, ¿no? Claro, y Y tenía 4 nada más. Y ahora me voy al otro carbono. Este es mi B doble y este es mi Z. B doble y Z. ¿Quién tiene más carbonos? Z, ¿sí o no? Z. Entonces Z es predominante. Entonces X y Z, ¿cómo están? Si yo trazo la línea divisoria, están en lados contrarios, ¿sí o no? Entonces es trans. Entonces es trans. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Enano. ¿Sí o no? Así es, señores. Sale la E. Estimado Diego de la Vega. Muy bien. A ver la 11. A ver la 11. Me dice la 9 por ahí. A ver la 9 que tome foto. A ver la 9. Ahí está. 9. Listo. Ya.
Ahí está. Ya, pasamos entonces a la 11. ¿Qué dice la 11? A ver, muchachos, miren. Nos dan esta figurita. Nos dan esta figurita. De nada, Christopher. Esta figurita. Ya sabes tú que en cada extremo hay un carbono, ¿no es cierto? Y en cada encuentro hay también un carbono, ¿no es cierto? Muy bien. Claro, acá ya no le vamos a poner, ¿sí o no? Acá carbono y acá carbono. Ya, listo. Acá otro más, ¿no? Sí o no. Y luego procedemos. Pues vamos a ver que lo tenemos a la derecha. A ver, la cadena principal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Mira, ¿qué sucede? Que este compuesto es un éster. Un éster. Un éster es, por ejemplo, este compuesto. Así. Un éster se nombra de esta manera, en dos partes. Tú tienes que reconocerla. La primera parte es la parte del carbono. Repito. Mira, un éster siempre tiene este grupito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que es la unión de un carbonilo con un oxi. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ese es el grupo éster. El COO, el grupo éster. Entonces, para nombrarlo, tú tienes que identificar primero el lado del carbono y el lado del oxígeno. El lado del carbono está a la izquierda, entonces, haces esto. Lo encierras esto. Y luego encierra lo demás. Así. El lado del oxígeno. Entonces, mira. Vamos a nombrar primero el lado del carbono. La izquierda. Como son dos carbonos, etano. Etanoato. ¿De acuerdo? Si hubieran sido tres carbonos, mira. En vez de etanoato, ¿qué decías? En vez de etanoato, ¿qué decías? Como son tres carbonos ahora, propanoato. Propanoato. Así. ¿Se dan cuenta? 5 carbonos, pentanoato. Hexanoato. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si acá tuvieras un CH3? Fácil. Enumeras 1, 2, 3. Entonces, antes de poner propanoato, que es la cadena principal, ¿qué pones? 2-metil, ¿no es cierto? Porque esto es un metil. Y luego la cadena, propanoato. ¿Se dan cuenta? Facilita, ¿sí o no? Ya. Así se nombra esa parte, la parte del carbono. Y la parte del oxígeno es fácil, mira. ¿Cómo se llama este grupo alquilo que está a la derecha? Etil, ¿no? Entonces pones al nombre que hemos escrito de etilo. Si hubiera sido, por ejemplo, así. ¿Qué cosa es esto? Ya no es etil. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama eso? Isopropilo. Entonces pones de isopropilo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esa es la forma. Entonces, mira. Aquí, en lo que nos dan a nosotros, esta parte de acá, mira. Aquí está ese grupito del éster. Entonces, el lado del carbono es todo esto, mira. Y el lado del oxígeno es esta partecita, que tiene dos carbonos. O sea, es un etilo. Entonces, el nombre va a terminar en etilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, como en esta parte hay ramificaciones, se tiene que enumerar. Entonces, ponemos 1. Y enumeramos. ¿De acuerdo? Y enumeramos. ¿De acuerdo? Obviamente van a haber ramificaciones. Así como yo puse un metil, aquí hay más ramificaciones. ¿De acuerdo? Hay más ramificaciones. Y recuerda que esto será el etilo.
Este es un metil, metil, metil. ¿Y esto de acá qué sería? Este es un sec. El sec-butil. ¿De acuerdo? A ver si están los nombres ahí. Ahí están los nombres. Vamos a aprovechar que ahí están. Entonces nombras. Orden alfabético. Butil primero. Del sec-butil se considera la B, no se considera la S. Entonces sería 4-sec-butil. Luego viene el metil, que se repite varias veces. En el 3, en el 5 y en el 6. 3, 5, 6, trimetil. Y ahora viene la cadena carbonada. 8 carbonos. Octano. ¿Pero qué decimos? Octanoato. Octanoato. Y luego la parte del oxígeno, que estaba al otro lado. No, puede aparecer a la izquierda, a la derecha. Aquí aparece a la izquierda, ¿no? En el ejemplo que yo puse aparecía a la derecha. El etilo. Entonces, de etilo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería la clave acá? La E. ¿Está bien? La E. Muy bien. Y la pregunta número 12, no te olvides grabar esta, la 12, ahí está, mira. ¿Cuál es el nombre del producto faltante en la siguiente reacción? Mira, esto de acá es un ácido. ¿Sí o no? Lo identificas por el grupo. ¿Y esto que está aquí a la derecha, qué cosa es? Dímelo. Un alcohol. Entonces, mira, esto es un reactante, es un ácido. Y esto que está aquí es un alcohol. ¿Y sabes qué se produce cuando se combina un ácido y un alcohol? Un éster. Más agua. Por eso acá dice punto suspensivo. Ahí va un éster. El producto que se llama. Ahora, te cuento algo. Cuando tú nombras al éster, ¿qué hemos dicho? Que primero se nombra la parte del carbono y luego la parte del oxígeno, ¿sí o no? El grupo éster es así. La parte del carbono está por este lado y la parte del oxígeno por el otro. Por la izquierda termina así, oato. Y luego, con la parte del oxígeno, de hilo. ¿No es cierto? Propanoato de etilo, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que el lado del carbono se forma gracias al ácido. O sea, el lado del carbono es todo esto. Ese es todo el lado del carbono. Y el lado del oxígeno se forma con el alcohol. Esta parte proviene del ácido y esta parte proviene del alcohol. Entonces, ya es fácil nombrar a partir del ácido. ¿Sí o no? Entonces, mira, tú agarras el ácido, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar el ácido. Aquí está, mira, el ácido. Simplemente se agarra el lado del carbono y se enumera. ¿Por qué? Porque va a ser ramificado. ¿De acuerdo? Ramificado. Entonces uno lo nombra ácido 3-etil, porque este es un etil, que está en el carbono 3, y luego 4-metil, y luego pentanoico, porque es una cadena de 5 carbonos. ¿De acuerdo? Y este es el alcohol, este es el etanol. Ya, entonces mira, ¿qué haces? Simplemente borras ácido, borras oico. Y dices 3-etil, 4-metil pentanoato. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, de etanol, de etilo. ¿De acuerdo? Porque el producto que se forma aquí, el éster, es así, mira. Es todo esto, para terminar, CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, C, O, esa es la parte del ácido. Y la otra parte es esto de acá. CH2, CH3. Esa es la fórmula que se obtiene del éster. Y este de acá sería su nombre. Y la clave sería la A. Bien, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Cuídense mucho. La 11 me está pidiendo, ya, la 11. Toca nomás. Esta era la 11. Listo. Ya, muchachos, cuídense mucho. La 2, la yapa. A ver. La 2, ¿listo? Ahí está. 2, 2, 2, 2. Ya. La 3. Ahí está la 3.
Listo, muchachos. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya pasaría a retirarme. Compañeros encargados, ya paso a retirarme. ¿Permiso? ¿Sí? A ver por ahí. Muy bien. Hasta luego entonces. Ya, chicos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense, cuídense. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, comenzamos, ¿no? Bueno, el profesor se demoró un poquito. Buenas noches, Max, Marco, buenas noches. Sí, yo dije de repente también se olvida 3 de la hora y se queda un poquito más. Ya, buenas noches, sí. Vamos a comenzar entonces con esta semana. A ver, tenemos entonces el tema de geografía política. ¿Me confirman, por favor? La clase pasada vimos actividades económicas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? Ya, ok, listo, listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver el tema de geografía política en esta primera parte un poco centrado en la ubicación espacial y lo que serían las fronteras, ¿no? Entiendo que justamente como está señalado en el título, la otra parte del tema corresponde a centralismo, descentralización, división política, ¿no? Entonces este tema se ha dividido en dos partes. Tenemos entonces un poco la ubicación estratégica, que es la mirada un poco más de la visión geopolítica, pero que aparece en este tema. Están las fronteras, tipos, tratados fronterizos, y tenemos lo que es el tema de zona, área y región de frontera, ¿no? Bueno, por lo general los dos primeros puntos son puntos que se suelen hacer en los ciclos más largos. Usted seguramente lo ha visto si ha estado en un manual o de repente en un ciclo semestral. La parte de geografía política dentro de la UNI, dentro de repente de Callao, se ha centrado un poco más en fronteras, tipos y ubicación espacial, ¿no? El punto 3 entonces es un tema que de repente sí es parte de la geografía política, pero que no se suele desarrollar mucho en lo que es el enfoque de la UNI por ahora, ¿no? ¿Ya? Por ahora, pero es una mirada un poco más dinámica de lo que significa la frontera. Por eso un poco nosotros vamos a ver esos aspectos, ¿no? Partiendo un poco entonces de la ubicación y del Perú en la ubicación estratégica mundial, les decía que aquí hay una influencia de lo que es la mirada geopolítica. Recuerden que la geografía política y la geopolítica nacen casi al mismo tiempo, es decir, estamos hablando de inicio del siglo XX, incluso la geopolítica va a surgir primero y luego se va a ir diferenciando de la geografía política en sí, ¿no? Entonces, ambos van a estudiar el Estado, el territorio, la relación entre Estado y territorio, solo que la mirada geopolítica se va a centrar un poco en el Estado como ente dinámico que crece, se expande y entonces va a surgir toda una teoría para poder hablar de ampliación de territorios, ¿no? Y la geografía política un poco más centrada en la relación Estado-territorio, pero sobre todo cómo el Estado se organiza sobre el territorio. Entonces, esta parte de la ubicación espacial, si bien es geografía, es localización, no deja tampoco de tener una vinculación con esa mirada geoestratégica, ¿ya? Cuando uno quiere ubicar algo,
siempre toma aspectos de referencia, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo preguntar dónde vives y tú me dices, profesora, yo vivo en San Martín de Porres. Bueno, sí, es una localización, solo que es una localización bien general porque el distrito de San Martín es enorme, ¿no es cierto? De repente te digo, pero ¿no me puedes dar algunas referencias más o menos por dónde vives? Y me dirían, sí, profesora, de repente yo vivo en la cuadra, no sé, 10 de la avenida Universitaria. ¿Ya? Entonces me va dando una referencia más cercana a lo que sería su domicilio, ¿no? De repente el que me dice su dirección exacta, ¿ya? Igual, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando uno quiere ubicar a nivel mundial, uno puede, por ejemplo, ubicar según hemisferios. Según hemisferios, eso implicaría tomar como referencia a las líneas base, ¿no? Entonces, si yo tomo en cuenta, por ejemplo, a la línea ecuatorial o al meridiano de Greenwich, la localización va a variar en función de qué esté tomando como referencia, ¿no? Por ejemplo, según la línea ecuatorial, el Perú está por completo al sur de la línea ecuatorial, en el hemisferio sur, austral o meridional, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta lo que es, en este caso, el meridiano de Greenwich, entonces el Perú está al oeste de Greenwich, ¿ya? Al oeste de Greenwich, ¿no? Entonces vamos a ver que esa es una forma de localizar. Ahora, puede ser de repente, ¿no? Puede ser de repente que ya no esté yo tomando en consideración las líneas base, sino puedo tomar en consideración otros paralelos importantes. Cuando yo hablo de las zonas térmicas, ¿qué paralelos sirven de referencia para las zonas térmicas? ¿Cuáles son los paralelos que sirven de referencia para las zonas térmicas? Claro, ¿no? Acá en el chat me están respondiendo ya varios. Acá, Caleb, Michael, los círculos polares y los trópicos. Entonces, los trópicos nos indicaban la máxima caída perpendicular y los círculos polares la máxima caída tangencial. Así que teníamos que la zona comprendida entre los trópicos, bueno, es lo que le llamamos la zona intertropical, la zona tórrida o la zona tropical, ¿no? Si estuviéramos de repente en el continente europeo, en Italia, cambiaría la ubicación. Si de repente yo hablo de la ubicación de Estados Unidos, cambiaría su ubicación latitudinal. ¿Ya? Entonces el Perú se encuentra, según estas líneas que definen las zonas térmicas, está en la zona tropical. Y si queremos ser incluso un poco más precisos, diríamos que el Perú está en la zona tropical austral, ¿no? Entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. ¿Ya? Entonces va a ir haciéndose más precisa la localización. Por eso le decía, una cosa es decir, yo vivo en San Martín de Porres, otro decir que estoy en urbanización tal, en la avenida tal, en la cuadra tal de la avenida Universitaria, no sé. Igual, si yo quiero seguir precisando la localización del territorio peruano, tendría que establecer sus coordenadas, ¿no? Y decir que el Perú está, por ejemplo, entre los 0 y los 18 grados de latitud sur. Eso sería más preciso, ¿no? Pero de todas maneras está tomando en cuenta estas líneas base, ¿no? Bueno, entonces estamos ubicados en el hemisferio occidental, según Greenwich, en el hemisferio sur, según el Ecuador, en la zona intertropical o en la zona tropical sur, es decir, entre el Ecuador y Capricornio. ¿Ya? A ver, justo miren la pregunta número 1 de la práctica dirigida. Nos dice cuál es la localización geográfica a nivel mundial y continental, ¿no? Del territorio peruano. ¿Se ubica en el sector meridional respecto a la línea equinoccial? Sí, ¿no? Sí, meridional es igual que sur, así que se cumple. 2, se localiza en la zona occidental de Sudamérica. Si yo considero a Sudamérica en norte, centro y sur, ¿no? Tomando en cuenta la línea ecuatorial, de hecho que no está en la zona sur, sino está en la zona central y occidental de Sudamérica, ¿no es cierto? Central y occidental de Sudamérica. ¿El Perú se localiza en la zona tropical austral? Sí. ¿Y se ubica en latitud austral y longitud oeste con respecto al paralelo y al meridiano base? Claro que sí. Ajá.
Ya, ¿por qué me decían otra clave? Porque, a ver, ¿dónde se han confundido? Porque me han dado otra clave, no la A. A ver, me decían 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ya, lo que pasa es que no está en la zona suroccidental de Sudamérica, sino en la zona central y occidental, ¿no? Lo que pasa es que también, miren, si nosotros nos vamos a América del Sur, tengo que también tener como referencia algunas líneas, ¿no? Si yo, por ejemplo, ubico aquí a la línea ecuatorial, ¿ya? Vamos a suponer que es la línea ecuatorial, yo puedo tomar al trópico de Capricornio y entonces podría decir que, por ejemplo, esta es la zona norte, la zona centro y la zona sur. Y si imaginariamente también divido yo a América del Sur en dos secciones, ¿no? La sección, por ejemplo, oriental y occidental, el Perú encajaría justo en lo que llamamos la zona central y occidental de América del Sur. ¿Ya? Por eso les decía que la ubicación es referencial. Tengo que tomar yo cierta referencia. En América del Sur no estoy dividiendo en norte y sur nada más, sino que en América del Sur, tomando en cuenta la ubicación de la línea ecuatorial, reitero, ¿no? Tomando en cuenta la ubicación de la línea ecuatorial y de el trópico, por ejemplo, más o menos, yo podría dividir América del Sur en norte, sector central y sector sur. ¿Ya? Un poco para aclararles de por qué la alternativa 2 es falsa. No está en la zona suroccidental, sino está en la zona centro-occidental de América del Sur. ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo digo porque algunos se han confundido en la clave. Está bien, no hay problema, hay que equivocarse aquí, pero ya no en el examen, ¿no es cierto? Listo, continuamos. A nivel sudamericano, entonces, ahí está, para ser más precisos, el Perú se ubica en la parte central y occidental, bueno, un poco referida a la pregunta anterior, y ahí es donde llega a hacerse presente o evidente la influencia de la geopolítica como tal, ¿no es cierto? Tenemos entonces nosotros que se considera que el Perú tiene una ubicación estratégica por estas razones. Uno es marítimo, ¿no? De hecho, que si tú comparas al Perú y Bolivia o Paraguay, que son países mediterráneos, definitivamente tener acceso al océano ya es un punto a favor para el comercio internacional, para el sistema de defensa, para lo que es recursos, etcétera, ¿no? Es un país bioceánico. ¿Qué hace que el Perú sea un país bioceánico? ¿Qué hace que el Perú sea un país bioceánico, chicos? ¿Por qué decimos que el Perú es bioceánico? Porque oceánico tiene, claro, salida al Océano Pacífico, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace que el Perú sea un país bioceánico? ¿No? Lo que hace que el Perú sea un país bioceánico. O sea, si nosotros lo vemos por cuestión costera, Colombia es el único bioceánico, ¿no es cierto? Lo que hace que el Perú sea un país bioceánico es justamente la condición de ser parte de la cuenca amazónica. Muy bien, claro. Es el río Amazonas, ¿no? Quien favorece, ¿ya? A la condición de poder acceder al océano Atlántico. ¿Ya? Es el río Amazonas, ¿no? Entonces, tiene costas directas hacia un océano, pero a través del río Amazonas tiene salida al océano Atlántico. Otra condición, es un país andino. Recuerden que el ser un país andino favorece, por un lado, a la variedad climática, la variedad ecológica, la riqueza mineral. Pero cuando acá nosotros hablamos de la importancia de ser un país andino y amazónico, más allá de que tiene biodiversidad y tiene riqueza, ¿no? De recursos, especies, variedad, etcétera, la condición de ser país andino y amazónico también favorece a que
si hubiese algún contratiempo o algún acuerdo internacional que involucre soberanía, políticas, ¿no?, dentro de los países sudamericanos en relación a los Andes y a la cuenca amazónica, el Perú está en todo el derecho de ser parte de esos acuerdos de integración. ¿Por qué? Porque es uno de los países que integran la cuenca amazónica y también uno de los países por donde atraviesa la cordillera de los Andes, ¿no? Se supone que esto le ha dado opción de participar en la Comunidad Andina de Naciones, en el Pacto Amazónico, muy aparte, reitero, de la diversidad y de la condición de variedad climática, etcétera, ¿no? Es un país también antártico, ¿ya? Tiene costas, sus longitudes, dice, su longitud se puede proyectar hacia el continente antártico, ¿no? Bueno, de repente lo vemos aquí. Si nosotros, por ejemplo, proyectamos, ¿no?, los meridianos, ¿ya? Si nosotros proyectamos los meridianos del territorio peruano hacia la parte sur, ¿no?, se supone que le debería corresponder una porción en la Antártida. Claro, lo que pasa es que en la Antártida no hay soberanía, ¿no? Pero si proyectamos sus meridianos, el Perú tendría, digamos, la posibilidad de sustentar por ubicación espacial, geográfica, que también podría tener proyección antártica. Definitivamente, bueno, la Antártida es un espacio donde actualmente no hay soberanía, así que no hay una definición pues por porciones, aunque eso no implica que los países signatarios, los inicialmente fundadores del Tratado Antártico, puedan en algún momento plantear esta posibilidad. ¿Ya? Bueno, el Perú no es parte de los miembros signatarios, es un miembro consultivo, tiene presencia antártica, sí, y espacialmente, reitero, por la extensión de sus meridianos, podríamos nosotros hablar de una proyección, ¿no es cierto? Una proyección hacia el continente. Bueno, obviamente, si nosotros hablamos de cuestiones de meridianos, ¿no? Principalmente, ¿ya? Cuestiones de meridianos. Bueno, entonces miren ustedes, cuando normalmente nosotros miramos al mapa planisferio, solemos mirarlo así, ¿no? Se supone que en esta parte tenemos al meridiano de Greenwich, ¿no? Se supone que por aquí, en esta mirada del meridiano de Greenwich, bueno, ahí está el hemisferio oriental y occidental. Sin embargo, dentro de la visión geopolítica se supone que estaría, ¿no?, más o menos América en el centro. Hacia un lado tendremos África y Europa, y hacia el otro lado lo que es el Océano Pacífico. Y entonces no está en la PPT, pero también otra de las razones por las cuales se plantea que el Perú tiene una ubicación estratégica es que puede tener acceso y es un eje medio del Pacífico, ¿no? Que le permite comercializar con Asia, bueno, Norteamérica y los propios países de Sudamérica. Entonces, la ubicación espacial estratégica es importante. Por eso le decía que de repente esto es más una influencia de la visión geopolítica, ¿no? La visión estratégica es importante. Claro que esto no determina el que el país logre todo lo que conlleva estar ubicado ahí, ¿no? Pero sí puede aprovechar esta condición espacial. ¿Ya? Entonces, es un país marítimo, bioceánico, andino, amazónico, antártico, es eje medio del Pacífico también, ¿ya? Y obviamente que eso facilita lo que es el comercio internacional, ¿ya? Bien, a ver, pregunta número 2. Dice justo, el Perú ocupa una situación estratégica en el continente sudamericano en relación a los demás países, ya que dicha ubicación permite. ¿Qué cosa permite dicha ubicación? Ya, a ver, tener acceso a dos océanos
Sí, a partir del río Amazonas, gozar de un flujo comercial por el Océano Pacífico. Ocupemos el segundo lugar respecto a la mayor extensión de bosques, claro. Somos un país andino, un país amazónico, somos el segundo país en extensión de bosques tropicales en Sudamérica, ¿no? Después de Brasil. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, sin discusión, la clave es la B. ¿Ya? La clave es la B. La condición de biodiversidad estaría un poco presente, ¿no? En este resaltar de la condición del territorio como cuenca amazónica. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones de ubicación espacial. Ubicación espacial estratégica. ¿Apareció en algún examen de la UNI? Sí apareció razones por las cuales el Perú tiene una ubicación estratégica, ¿no? Y aparecieron estos puntos, es un país marítimo, bioceánico, andino, amazónico, con proyección antártica. Para marcar si eran los enunciados verdaderos o falsos, bueno, sabemos que sí lo son. Listo. Otro punto, otro eje temático, entonces, dentro de lo que es geografía política en esta primera parte, es el caso de las fronteras. ¿Ya? Es el caso de las fronteras. Bueno, cuando hablamos nosotros de fronteras, reitero, les decía hace un momento que está la mirada de la frontera como el espacio hasta donde llega la soberanía de un estado y comienza otro, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar nosotros que en esa visión clásica de la frontera tenemos esta diferenciación, ¿no? Las fronteras naturales y las fronteras artificiales. Las naturales son definidas, como se señala ahí, por accidentes naturales, cordilleras, ríos, lagos, quebradas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos observar ahí? ¿Qué podemos observar? Ya, acá nosotros estamos observando la frontera con Ecuador, ¿no es cierto? Esta es la zona de la cordillera del Cóndor. Y aquí aparece también las líneas o los puntos en rojo que habrían sido el establecimiento de los hitos y la zona que se dejó sin demarcar, ¿no? Y que implicó también pues toda una serie de pretextos por parte de Ecuador para poder estar dentro del territorio peruano, ¿no? Ustedes se acuerdan de la guerra del falso Paquilla de los 80s, donde crearon un falso puesto de control supuestamente ecuatoriano, pero dentro del territorio peruano, ¿no? La guerra del falso Paquilla en el 85, si no me equivoco, y luego se va a dar la guerra del Alto Cenepa en 97, 98, bueno, del 95, 96, toda una serie de conflictos que se definen en el 98. Lo que pasa es que cuando se establecen las fronteras, se supone que luego del tratado fronterizo, lo que conlleva es un proceso de demarcación, marcar la frontera. ¿Ya? Y el marcar la frontera implica el establecimiento de los denominados hitos. ¿Ya? De los denominados hitos. Ahora, los hitos, como ustedes pueden apreciar aquí, es un muro de cemento, puede ser el concreto, armado, bueno, cemento, que sirven para marcar la frontera. Ahora, ¿tú puedes colocar hitos en fronteras naturales? Sí. Por ejemplo, por eso les decía que aquí en el mapa, lo que faltó aquí, donde no hay puntos rojos, es donde no se llegaron a colocar los hitos. ¿Ya? Entonces, el hito sirve para marcar la frontera, puede ser natural, pero definitivamente el hito va a estar siempre presente en una frontera de tipo artificial. Acá es más urgente, ¿no? Porque como no hay nada que nos haga ver que ahí está la frontera, tiene que marcarse con estos hitos, ¿ya? Con estos hitos. Bueno, vamos a ver nosotros que si comparamos nuestras fronteras, la mayor parte de las fronteras de límites peruanos van a ser de tipo naturales.
o mixtas, ¿no es cierto? Mixtas, ¿ya? Voy a ir al mapa del Perú para un poquito ubicarnos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de la frontera con Ecuador, ¿ya? En el caso de la frontera con Ecuador, yo tengo varios accidentes geográficos, o sea, varios que van a servir de frontera natural, ¿no? Por ejemplo, parte del canal de Capones, parte del río Zarumilla, ¿ya? Vamos a encontrar por acá la confluencia del Huepí, ¿no? El Putumayo, y como les decía, por acá nosotros tenemos a la cordillera del Cóndor, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí hay fronteras naturales. Y el resto son fronteras artificiales, líneas. De todas maneras, en todas ellas se han tenido que establecer los hitos, ¿no? Los hitos. Ahora, ¿tú puedes colocar un hito en la cordillera? Sí, eso es lo que faltó en algún sector. Pero tú no puedes colocar hitos, por ejemplo, en ríos, ¿no? Sería complicado, ¿no? Entonces los hitos van a ser necesarios para marcar la frontera artificial y en el caso de la frontera natural se colocan dependiendo de la particularidad de la frontera. Por ejemplo, ese es con Ecuador, ¿ya? Con Colombia, ustedes saben que acá, con Colombia, toda la frontera con Colombia, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, vamos a ver si acercándonos se puede apreciar, ¿no? De repente acercándonos lo podemos ver. Nos damos cuenta que lo que sirve de frontera es justamente el propio Talhues del Río, ¿ya? Me alejo, miren, la frontera con Colombia no es una línea imaginaria, ¿no? La frontera con Colombia, vemos claramente todas esas sinuosidades que son parte de un río. Cosa distinta si me voy a la frontera con Ecuador, ¿no? Vean ustedes que si me voy a la frontera, claramente esta es una línea imaginaria, ¿ya? Líneas imaginarias, línea, línea. Y obviamente la frontera termina aquí, ¿no? Donde está el Huepí, ¿ya? El Huepí con el Putumayo. Entonces, en la zona de la frontera con Colombia, que es totalmente, reitero, un río, no es el río en sí, sino decimos que es el talhue del río Putumayo. Imagínense ustedes que al río le quitan el agua, lo que queda, el cauce, la parte más profunda del cauce, eso era el talhue, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a poder colocar acá hitos. Imagínense colocar muros de cemento en el medio del río. No se puede, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces hay fronteras, reitero, de tipo naturales, donde yo sí puedo colocar hitos. Y obviamente que hay fronteras donde no voy a poder colocar hitos. Por ejemplo, acá está, si nos vemos con más detalle, la zona de la cordillera del Cóndor y la frontera, ¿no? Y ahí está la frontera. Entonces, en esta zona sí se han tenido que instalar hitos. ¿Ya? Por ejemplo, con Brasil. ¿Se acuerdan qué río sirve de frontera con Brasil? También hay frontera natural con Brasil, ¿no? Con Colombia es el Putumayo. ¿Ya? Con Brasil, claro, es el Yavarí, ¿no? Yo me acerco, miren, a la frontera y voy a anotar, ahí está, miren, el Yavarí. ¿Ya? Y esa línea que ustedes ven ahí es justamente la línea de frontera. Vean ustedes cómo el río ha servido de referencia, ¿no? Para establecer la línea de frontera. De lejos pareciera una línea más recta, ¿no? En la línea de frontera, ya cuando uno se va acercando puede ver el recorrido sinuoso del río, ¿no? Y la frontera Perú-Brasil. Entonces, miren acá se explica muy bien por qué la frontera es el talhue. Porque como el río es sinuoso, puede cambiar el curso, ¿sí o no? Y al cambiar el curso, entonces, imagínense, estaríamos cambiando de frontera, ¿no? Entonces se aprovecha como frontera la parte más profunda del cauce del río Yavarí. ¿Ya? Entonces tenemos fronteras naturales con Brasil. Por acá, por ejemplo, donde vemos línea recta, obviamente que eso es una línea imaginaria. Acá, por ejemplo, podemos ver otro río. ¿Ya? Es parte de la frontera también, miren acá, ¿no? Parte de la frontera, el río Breu, entre Perú y Brasil.
¿no? Frontera también de tipo natural. Entonces, es fácil poder identificar, ¿no? Cuando tú ves de repente una línea sinuosa, ese es un río. Cuando ves de repente, pues, una línea recta, definitivamente este es un paralelo, una línea imaginaria, ¿no? En la frontera con Brasil. Por acá, por ejemplo, en la frontera con Bolivia, ¿ya? Acá hay una línea imaginaria. Y si te acercas por acá, ves el caso del HIT, ¿no? ¿Ya? En la zona más extrema, oriental del territorio peruano, ahí está, ¿no? ¿Ya? La zona del río Hit también, ¿no? La zona del río Hit. ¿Ya? Bueno, vamos a encontrar entonces que donde sí no hay frontera natural es con Chile. Si tú ves la línea de frontera, es eso, ¿no? Es una línea imaginaria, ¿ya? Completamente una línea imaginaria y que obviamente va a implicar el establecimiento de hitos, ¿no? Para marcar toda la línea de frontera. ¿Ya? Entonces, esa es la situación particular que se va a dar en el caso de las fronteras, ¿no? ¿Ya? Entonces, las fronteras pueden ser naturales o artificiales. Las fronteras naturales pueden ser accidentes geográficos, ríos, lagos, cordilleras, Divortium Aquarum, talwes de los ríos. Y las artificiales son líneas imaginarias, ¿no? Ahora, reitero acá la aclaración que los muros o los hitos pueden servir para marcar la frontera tanto artificial como natural, pero donde siempre van a estar presentes es en las fronteras artificiales, ¿no? Ahí no hay otra forma de poder establecer la frontera. Bueno, este todavía es un punto polémico porque recuerden que ahorita hay una discusión respecto a la frontera terrestre con Chile, ¿no? Para el Perú la frontera comienza acá, en el punto La Concordia, en la orilla del mar, y para Chile la frontera comienza aquí, en el hito número 1. De acá es donde se toma como referencia para trazar la frontera marítima, ¿no? Recuerden que la Haya estableció la frontera marítima partiendo del hito, ahí está. Y eso ha dejado como consecuencia que exista pues toda esta zona que se conoce como la costa seca, ¿no? Mejor dicho, tiene mar, pero este mar ya no es peruano, sino chileno. Y todavía es un punto de controversia la frontera terrestre. Bueno, el fallo de la Haya no se refería a la frontera terrestre, sino solo a la frontera marítima, ¿no? Entonces ese es un punto todavía pendiente, vamos a llamarle así, en el caso de la frontera terrestre con Chile, ¿no? Aquí están los tratados limítrofes. Bueno, nosotros sabemos que con Brasil es con quien más territorio se ha perdido. Hay dos tratados, la Convención Fluvial de 1851 y el Tratado Velarde Río Branco de 1909, ¿no? Con Ecuador, nosotros tenemos, es cierto, Caleb, bueno, el gobierno de Leguía ha sido uno de los más desastrosos en cuanto a tratados fronterizos. Vamos a encontrar que incluso se han cedido territorios sin haber guerras, como sucedió en otras zonas, ¿no? Con Ecuador, entonces, tenemos el Protocolo de Río de Janeiro del 42, y luego de la guerra del Cenepa, ya se dio el Acta de Brasilia del 98, que lo que hace es culminar la demarcación. El Acta de Brasilia permite que esta sección que no se había demarcado se termine por demarcar, ¿no? Bueno. Tenemos el Tratado Salomón Lozano con Colombia, firmado en 1922, que, bueno, utiliza el talwes del río Putumayo, ¿no? Como parte de la frontera natural. Tenemos el Tratado Pueblo Bustamante con Bolivia, que va a ir desde la boca. Recuerden que el término boca se hace referencia a la desembocadura. Si acá decimos desde la boca del Yavarí en el Amazonas hasta el boque con el río Yaberija en el Acre, ¿no? Sí, en realidad hemos perdido territorio, podríamos decir que hemos perdido territorio
con guerras y así enfrentamientos históricos con Chile, ¿no? Y con Ecuador, porque con los demás países ha sido acuerdos bilaterales, tratados, incluso se ha cedido territorio por ser un país dependiente de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, no con todos había enfrentamientos bélicos. Y bueno, el interés siempre ha sido, pues, recursos, ¿no? Las guerras, ustedes saben que se fabrican cuando hay recursos de por medio. Eso es histórico. Hasta el día de hoy se generan guerras para invadir territorios y adueñarse de los recursos, ¿no? Sobre todo los recursos estratégicos, como ha sucedido en la zona de Medio Oriente. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces el Tratado Pueblo Bustamante con Bolivia y el Tratado de Lima, que va a ser el definitivo con Chile, por el cual en ese entonces Arica queda definitivamente por allá y Tacna retorna, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen por su curso de historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recuerden que las fronteras pueden ser naturales y artificiales. Todas nuestras fronteras tienen una mixtura entre líneas imaginarias y accidentes geográficos. En el caso de Chile sí es completamente líneas geodésicas, ¿no? O líneas imaginarias. Bien. A ver, pregunta 4. ¿Cuál será la respuesta en la 4? Voy a llenar. La frontera, dice, una frontera natural es aquella que separa un territorio mediante un accidente geográfico, por ejemplo, el Zarumilla y la Cordillera del Cóndor. Ya cuando nos dicen Cordillera del Cóndor, ya nos dieron la respuesta. Cordillera del Cóndor, ¿dónde está? La Cordillera del Cóndor define la frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Entre Perú y Ecuador. ¿Ya? Justo como les comentaba, es la zona que ha estado en disputa y que se implicó la demarcación final después de la guerra del CENEPA, con la firma del Acta de Brasilia en el 98. ¿No? Entonces, con Ecuador vamos a encontrar varios accidentes geográficos, el río Zarumilla, el Boca de Capones, la Cordillera del Cóndor, la confluencia del Huepí con el Putumayo. Después de Brasil, la frontera con Ecuador es la segunda en extensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la 4 enano. La 4 enano. 6. Respecto a los tratados fronterizos. ¿Cuáles son los enunciados correctos? Nos dicen. Entre Perú y Brasil, el último acuerdo fronterizo con Perú fue el Acta de Brasilia con Ecuador, sí, ¿no? El Tratado Pueblo Bustamante permite al Estado boliviano acceder al Océano Pacífico. ¿Eso es cierto o no? El Tratado Pueblo Bustamante permite el acceso al Océano Pacífico a Bolivia. Eso es falso, ¿no? Bolivia no tiene salida al Océano Pacífico. Lo que sí se ha hecho con Perú es un tratado en el cual se le da acceso a Bolivia a través del puerto de Hilo, ¿no? Para que pueda tener acceso al Océano Pacífico, ¿ah? En el gobierno de Alan García, no, en el gobierno de Fujimori se firmó un acuerdo que durante 100 años el Perú le cedía a Bolivia una sección, lo que se conoce como Bolivia Mar, en Moquegua, para que Bolivia lo pueda utilizar, construyendo hoteles, puertos. La condición es que luego de ese siglo, luego de 100 años, el Perú se quedaba con la infraestructura que Bolivia construyera ahí, ¿no? O bueno, que el gobierno de turno decidiera renovar ese contrato, ese tratado, ¿no? ¿Ya? No, el fallo de La Haya no se emitió para frontera terrestre. El fallo de La Haya se emitió frente a una disyuntiva por la frontera marítima. Así que ese del punto La Concordia e hito La Concordia en la frontera terrestre todavía no se ha resuelto. Lo que se ha resuelto es la frontera marítima y para La Haya
La frontera marítima comienza en el paralelo al hito número 1 de la Concordia. ¿Ya? Sí, esa aclaración quería hacer. Bueno, el Tratado Salomón-Lozano sí fue con Colombia. La frontera entre Perú y Brasil quedó delimitada en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. No. El Protocolo de Río de Janeiro de Paz, Amistad y Límites es lo que nosotros conocemos como el Protocolo del 42. Y fue con Ecuador, no con Brasil, ¿no? La respuesta es barco, ¿ya? 1 y 3. ¿Sí? 1 y 3. Seguimos entonces. Bueno, acá se está haciendo una comparación de las fronteras. En algún momento la UNI preguntó por cuántos departamentos del Perú son fronterizos o con qué fronteras el Perú tiene mayor número de departamentos, ¿no? Creo que fue una pregunta en otra ocasión. O sea, cantidad de departamentos fronterizos. Bueno, recuerden que si hablamos de cantidad de departamentos fronterizos, ¿cuántos son? Ahí están en el mapa, podrían contabilizarlos. ¿Cuántos son los departamentos fronterizos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son los departamentos fronterizos? Claro, ¿no? Ahí lo pueden contabilizar. Tumbes, Piura, ¿no? Van 2, Cajamarca, Amazonas y Loreto van 5. Justo Ecuador, o con Ecuador, es el país con el cual tenemos mayor número de departamentos fronterizos. 5 departamentos son fronterizos con Ecuador. Con Colombia, ustedes ven que es solamente Loreto, ¿sí? Con Brasil es Loreto más Ucayali. Bueno, ahí van 6. Madre de Dios también con Brasil, 7. Puno con Bolivia, 8 departamentos. Y Tacna con Chile, 9 departamentos. Sí, una cosa es decir más departamentos y otra cosa es decir mayor extensión territorial. Si a usted le preguntan con qué país nosotros tenemos mayor extensión de fronteras, usted ve ahí claramente, ¿no?, que el país con el cual tenemos mayor extensión de fronteras es Brasil. Esto es evidente. Pero si usted le preguntaran cuál es el país con el cual el Perú tiene mayor número de departamentos fronterizos, la respuesta cambia, ¿no? Ahí es Ecuador. Porque con Ecuador nosotros tenemos 5 departamentos fronterizos. Tumbes, Piura, ¿no? Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Ya? Entonces, la extensión es con Brasil y el mayor número de departamentos es con Ecuador. ¿No? Un poquito de eso para tomarlo en cuenta. Bueno, ahí está el caso de del río Yavarí, el río Putumayo, el Talgues del Putumayo, la Cordillera del Cóndor, ¿no? Como parte de las fronteras. A ver, justo nos hacen la pregunta respecto a las fronteras. Respecto a las fronteras del Perú, dice, indique las proposiciones correctas, ¿no? ¿Cuáles serían las proposiciones correctas? La 1 es correcta, ¿no es cierto? Verdadera. ¿Existe una mayor cantidad de regiones políticas? Sí, ya dijimos justo que con Ecuador es donde tenemos mayor cantidad de regiones políticas fronterizas. La frontera entre Perú y Colombia es la segunda de mayor extensión. Falso. La segunda de mayor extensión después de Brasil es Ecuador. Colombia es la tercera. Y la última frontera demarcada a nivel continental fue con Chile. No, la última frontera demarcada fue con Ecuador, después del Acta de Brasilia o el Acuerdo Global de Paz y Buena Vecindad, que se firmó en el 98. ¿Ya? La respuesta entonces sería la D. ¿Listo? Seguimos en la 3, la D, la respuesta. Bien, ese es otro tema, como les decía, que no es muy frecuente ver todavía en la UNI, pero es importante darle una mirada de, vamos a llamarle así, evolución, ¿no? También en las zonas de frontera, ¿no? Lo que pasa es que la frontera, si bien es cierto, es el espacio hasta donde un Estado ejerce soberanía,
primó la mirada un poco más estática de la frontera hasta más o menos los 70s, mediados de los 70s, ¿no? En los 80s, cuando comienza a haber todo un cambio en las políticas económicas y comienza a hablarse de las políticas neoliberales, la importancia de los mercados, ¿no? La apertura de mercados, la formación de bloques económicos, etcétera, ya no encajaba mucho hablar de una frontera rígida donde solamente era un espacio donde el Estado ejerce soberanía, ¿no? Sino que la frontera cambia una mirada de intercambio, no solamente comercial, ¿no? Sino que una frontera es un espacio de intercambio humano, poblacional, cultural, ¿ya? Y entonces aparecen estos conceptos para diferenciar un poco los espacios fronterizos. Vamos a ir de lo macro a lo micro. El espacio más macro es la región fronteriza. Hace un ratito decíamos que en el Perú hay 9 departamentos o, bueno, regiones políticas que son fronterizas. Eso encajaría con el concepto de región fronteriza. ¿Ya? La región fronteriza, como se señala ahí, es el espacio de mayor extensión. Comúnmente coincide con las unidades político-administrativas en las cuales está dividido el país. En caso del Perú, de las 25 regiones políticas, solo 9, como ustedes ven ahí, son fronterizas. Recuerden que son 25 regiones políticas, incluyendo el Callao, ¿no? Pero de esas 25, reitero, vamos a encontrar que 9 son fronterizas, ¿ya? Dentro de la mirada de la frontera como un espacio dinámico, se establecen estos 3 términos. Vean ustedes, ahí por colores se puede hablar. La más pequeña, la que está ahí, cerca de la línea de frontera, es lo que se llamaría el área de frontera. Luego, un poquito más beige, ¿no? La zona de frontera, un poquito más claro, la región fronteriza. Y bueno, el resto del país. Esta es una mirada esquemática. Si lo vemos en el mapa, yo digo que Loreto por completo es una región fronteriza. Es el espacio más amplio, ¿no? El de mayor extensión. Y bueno, Tumbes, Piura, igual a Madre de Dios, ¿no? Ucayali, son regiones fronterizas. Dentro de una región fronteriza yo encuentro a la zona de frontera. Y dentro de la zona, al área de frontera, que es lo más chiquito. Entonces, si un departamento entero, una región, es una región fronteriza, vamos a encontrar luego ya dentro a lo que sería el espacio de, reitero, zona y área, ¿no? A ver, la 5 dice, las regiones fronterizas que colindan con el país boliviano. ¿Quiénes colindan con Bolivia? Bueno, ahí está, ¿no? Madre de Dios, ¿ya? Con Bolivia, Madre de Dios, Puno y Tacna, ¿no es cierto? Ahí está. Las 3 son las regiones fronterizas. 5 es avión. Ucayali no, Ucayali ya está con Brasil, ¿no? Con Bolivia es Madre de Dios, Puno y Tacna. Si fuera con Chile solamente es Tacna, ¿no es cierto? ¿Ya? La 5 sería avión. Luego de la región fronteriza viene el concepto de zona fronteriza, ¿no? Entonces, si Tumbes, por ejemplo, ahí están agrandando Tumbes, es la región fronteriza, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que la provincia de Zarumilla, por ejemplo, sería la zona fronteriza. Este va a ser el espacio intermedio que sirve de soporte, ¿no? Entre una provincia y otra. Miren, más claro, ahí lo podríamos mismo explicar. Si Zarumilla es la zona conocida como la zona fronteriza, ¿ya? El espacio chiquitito que está acá, que es justo el mismo límite propiamente dicho, sería el área de frontera. Y todo lo demás, ¿no? Que corresponde al departamento de Tumbes, sería, bueno, estoy un poco mal el pulso, la región fronteriza. ¿Sí?
Lo que pasa es que es importante entender los tres conceptos en un mismo gráfico para poderlo aclarar. Entonces, tenemos que el área fronteriza es lo más inmediato que está en la frontera, que sería el distrito, ¿no? Luego viene la zona de frontera, que es todo este espacio que está aquí en marrón, que sería la provincia. Y luego viene todo lo que más, que está en rojo, que sería la región fronteriza. ¿Sí? Esto es lo que acá lo hemos visto, pero de manera teórica. O sea, hace un ratito les dije esto, ¿no? El área es lo más inmediato a la frontera, luego viene la zona de frontera y luego viene la región fronteriza. Nos hemos centrado en Tumbes y en Tumbes lo que se está hallando es ahora, a una provincia entera que sería la zona fronteriza. El soporte dice el nexo articulador entre el área de frontera y el resto de la región. Y luego encontramos nosotros a lo más chiquito, que sería el distrito de Aguas Verdes, que en este caso sería el área de frontera. ¿Ya? El área de frontera. O sea, el área de frontera es el espacio donde se hace más evidente el fenómeno fronterizo. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Esta es una foto del distrito de Aguas Verdes. Ahí está el letrero clásico, ¿no? Donde dice bienvenido a Ecuador, o usted lo ve como welcome to Ecuador, o welcome to Perú, ¿no? Welcome to Bolivia, ¿no? Así como hemos visto en el caso de Ecuador, se va a dar en cada región, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, tú te vas a Puerto Maldonado, bueno, la zona de frontera entre Perú y Bolivia, o Perú y Brasil, ¿ya? Vamos a suponer que estás aquí, miren. A ver, aquí, ya, aquí es más fácil. Todo esto que está aquí sería la región, ¿no? Política de Madre de Dios. Todo lo que está en rojo es la región fronteriza. ¿Ya? Vamos a la región fronteriza. Ahí está. Esa es la región fronteriza. Y entonces, dentro de la región fronteriza, yo voy a encontrar, obviamente, a lo que se conoce como el área de frontera. El área de frontera sería este pedacito en verde, que es justo el lugar donde se hace evidente el fenómeno fronterizo. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, acá es la zona de Iñapari. ¿Ya? Y luego vamos a encontrar a lo que sería, vamos a suponer, la zona de frontera, ¿sí? Creo que acá se entiende mejor. Lo más inmediato sería el área de frontera. Lo intermedio, que está en naranja, sería la zona de frontera. Y todo lo demás sería la región fronteriza. Solo que en el ejemplo que nos han dado en la PPT nos hablan de Ecuador, ¿no? Aguas Verdes, Zarumilla, que es la provincia, y todo Tumbes, que sería la región fronteriza. Esta zonificación en área, zona y región fronteriza se cumple en cada una de las regiones de frontera. O sea, las 9, ¿no? Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna tienen la misma zonificación. Área, zona y región fronteriza. Y se supone que existe, miren, en teoría hay un plan de integración fronteriza que usted lo encuentra en la página web incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque el Perú tiene un gran problema, no ha desarrollado política de fronteras vivas. Y peor en la selva hay un problema de falta de articulación entre la selva, la frontera y el resto del territorio, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes ven acá en Aguas Verdes, probablemente la vean en Aguas Verdes. ¿Por qué? Porque es una frontera donde hay una movilidad constante de habitantes, ¿no? La Panamericana permite ese movimiento constante de habitantes en Ecuador. Si tú te vas a la frontera con Chile, también lo vas a ver. Si te vas a la frontera con Bolivia, también, en la zona de Saguadero.
Pero en la selva es bien difícil ver todo ese intercambio comercial porque no hay ni siquiera a veces ciudades cerca a la línea de frontera. Son pequeños poblados que no tienen mucho desarrollo económico, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, al Perú le falta trabajar mucho lo que es su política de fronteras vivas y las regiones fronterizas, ¿no? Pero este es un concepto interesante, reitero, que un poquito pone en evidencia la mirada más dinámica de la frontera. Entonces, el área de frontera es el espacio inmediato donde el fenómeno fronterizo se hace más evidente. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que estás allí? Tú imagínate que viajas en un bus, te quedas dormido y alguien te codea y te dice, uy, ya llegamos a la frontera, ¿no? Tú te despiertas asustado, preocupado. ¿Y cómo te das cuenta que estás en la frontera? Bueno, puedes ver un letrero si es que es una zona muy transitada, pero si no es, lo más probable es que tengas que bajar del bus, mostrar tu DNI, que haya la presencia de fuerzas no armadas, que te pidan tu documento de identidad para que puedas pasar la frontera, pedir de repente una autorización. Es un espacio donde se intercambian las monedas, por ejemplo, de, no sé, soles a pesos chilenos si te vas a Chile, de soles a bolivianos si te vas a Bolivia, de soles a reales si te vas a Brasil, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el caso de Ecuador, allá está todo dolarizado, ¿no? Tendrías que cambiar a dólares, pero no es porque sea la moneda ecuatoriana, sino que su economía se ha dolarizado, pero es un espacio muy fluido de intercambio, lo que se llamaría el área fronteriza o el área de frontera. ¿Ya? Entonces, esos son los tres espacios que se consideran en esta mirada de la frontera dinámica. Bueno, acá nos dan una pregunta concreta, dice, el distrito de Desaguadero, en Puno, es un espacio fronterizo. Si es un distrito fronterizo, ¿a cuál de los conceptos correspondería? Lo más chiquito es el área de frontera, ¿ya? El área de frontera. El distrito es el área de frontera. La provincia sería la zona fronteriza. Y la región, bueno, la región fronteriza. ¿Ya? Cuando tú te hablas de distrito, eso es área. Área. ¿Ya? El área es lo más pequeño, luego viene la zona de frontera y luego viene la región fronteriza. A veces suena más chiquito zona, ¿no? Pero bueno, en esto de la dinámica, de la visión fronteriza, el espacio inmediato de frontera es el área de frontera. ¿Ya? La 7 entonces sería la C. Listo, ahí están las preguntas domiciliarias. No sé si hay alguna pregunta faltante, me dicen por favor para retomar, para retornar. ¿No hay preguntas? ¿No hay nada que les falte, chicos? ¿Sí? ¿Le tomaron captura las preguntas? La 4, ya. Creo que la 4 estaba antes. Ahí está la 4. Ahí está la 4. La 6, me pedían la 6. Ahí está la 6. Ahora voy a regresar porque me piden la número 2. Ahí está la pregunta 2. Y ahora la pregunta 5. Ahí está la 5. ¿Sí? ¿Ya está, Diego? Listo. Bien, chicos. Muchas gracias por su atención, su tiempo. Y ahí nos estaríamos quedando. ¿Ya? Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, señorita. Nos vemos. Jóvenes, buenas noches. Chicos, para finalizar, solamente mencionarles si ustedes ya habrán visto